estado de Tamaulipas porque tuvieron a Santos N., el M47 o el Jimmy, le dicen a este sujeto, pues señalado de haber participado en la privación de la libertad y ejecución de 5 integrantes del grupo fugitivo. Domingo, 26 de mayo de 2025. Las calles de Reynosa, Tamaulipas, despertaron con el estruendo de un operativo militar inédito, a plena luz del día. Unidades blindadas de la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina cerraron el perímetro en la colonia Puntamita. El objetivo era uno: Santos N., alias el M47 o Jimmy, señalado como el cerebro detrás del secuestro y asesinato de los 5 músicos del grupo fugitivo. En apenas minutos, la operación se desplegó sobre 3 propiedades usadas por los Metros, una de las facciones más violentas del Cártel del Golfo. Santos fue capturado sin disparar un solo tiro. Con él, cayeron también Raúl N. y Jesús Alejandro N., ambos considerados operadores logísticos y financieros del grupo. Al interior de una de las viviendas, las autoridades hallaron una escena de guerra. Armas largas de uso exclusivo del ejército. Chalecos antibalas. Radios encriptados. 800.000 pesos en efectivo. 12 vehículos. Documentos falsos. Una agenda con códigos aparentemente vinculados a rutas de narcotráfico. Pero lo más perturbador no fue lo material, sino lo que venía después. La detención fue resultado de una semana de inteligencia silenciosa. Agentes federales, con apoyo de tecnología satelital, interceptaron llamadas clave entre miembros de la organización. Se trataba de una estructura que operaba con total impunidad en Reynosa, capaz de desaparecer personas sin dejar rastro. La última vez que el M47 había sido detectado fue en una fiesta privada en Miguel Alemán. Desde entonces, había evadido todos los cercos. Hasta ahora. Pero lo que más impactó al país fue la confirmación extraoficial de las autoridades. Santos no era solo un jefe operativo. Era quien había dado la orden directa de eliminar a los integrantes del grupo fugitivo. Un comando armado interceptó su camioneta la noche del 25 de mayo con una orden clara: no deben salir de ahí. La detención sacudió no solo a Tamaulipas, sino al país entero. Las familias de los músicos Francisco, Libán, José, Víctor y Nemesio rompieron en llanto al enterarse por los noticieros. Aunque nadie lo dijo oficialmente en ese momento, todos sabían que este era el hombre que había firmado la sentencia de muerte. En redes sociales, las imágenes del operativo se volvieron virales. Helicópteros sobrevolando, calles cerradas, el rostro encapuchado de un hombre esposado que parecía no sentir ni vergüenza ni miedo. Un periodista local escribió: hoy cayó el terror de Reynosa. Pero falta que caigan quienes lo protegieron. La SSPS, en un comunicado urgente, confirmó que la captura fue coordinada por la FGR y contó con la colaboración de la Interpol debido a los movimientos financieros del M47 fuera del país. Se le vinculaba con operaciones en la frontera con Texas y con una red de extorsión a empresarios locales. Omar García Arfuch, desde la Ciudad de México, ofreció una declaración breve pero contundente: la captura de un asesino no devuelve la vida, pero manda un mensaje. En este país, nadie puede matar artistas y quedarse tranquilo. Vamos por todos. La noche del 26 de mayo terminó con un silencio tenso en Reynosa. Las familias dormían entre el alivio y la rabia. La justicia parecía más cercana, pero aún incompleta. Porque, aunque el M47 ya estaba tras las rejas, los cuerpos calcinados de los músicos seguían esperando una verdad completa. Y Arfuch apenas comenzaba su ofensiva nacional. Lunes, 27 de mayo. Apenas habían pasado 24 horas desde la captura de Santos N., alias el M47, cuando una serie de filtraciones conmocionaron al país. Según fuentes federales consultadas por medios nacionales, el jefe operativo de los Metros no tardó en hablar. En su primer traslado bajo custodia rumbo a la Ciudad de México, habría confesado informalmente fuera de actas oficiales lo impensable. Han pensado informalmente fuera de actas oficiales lo impensable. Sí, los quemamos vivos. La declaración, aunque no había sido ratificada ante el Ministerio Público, coincidía con la narrativa que la Fiscalía de Tamaulipas había intentado posicionar días antes: que los 5 integrantes del grupo fugitivo fueron ejecutados e incinerados en una ladrillera clandestina de Reynosa. Sin embargo, hasta ese momento, las familias no habían recibido confirmación de ADN, no había certeza científica, pero ahora sí había una confesión. De acuerdo con los investigadores, el M47 narró que el secuestro fue planeado con al menos 48 horas de anticipación. Los músicos fueron engañados con la promesa de tocar en una fiesta privada organizada por un empresario local.
Una vez en el sitio, fueron interceptados por hombres armados que los privaron de su libertad. La camioneta negra en la que viajaban fue conducida hasta un predio al norte de Reynosa, donde permanecieron encerrados por horas. Luego recibieron la orden final. El motivo del crimen, según confesó, habría sido una represalia interna. Alguien, en la cúpula de los metros posiblemente, el Primito, creyó que una de las canciones interpretadas por la banda en una presentación anterior hacía alusión indirecta a un grupo rival. En el mundo de los cárteles, un corrido puede equivaler a una declaración de guerra. Por eso decidieron mandar un mensaje. Los detalles estremecieron incluso a los propios agentes que escucharon el testimonio. El M-47 relató que los cuerpos fueron rociados con gasolina y prendidos fuego aún con signos vitales. La intención era clara: eliminar toda evidencia biológica, impedir la identificación por ADN y cerrar el caso como desaparición sin rastro. La filtración del testimonio desató una oleada de indignación nacional. Las familias de los músicos, ya profundamente golpeadas por el hallazgo de los restos calcinados, ahora enfrentaban una verdad aún más brutal. Sus hijos, esposos y hermanos no solo fueron asesinados, fueron torturados y usados como mensaje. En redes sociales, miles de usuarios exigieron justicia plena. No basta con que confiese. Necesitamos pruebas, sentencias y reparación. Escribió a Zenet Solís, hermana del manager del grupo. Activistas de derechos humanos advirtieron que, en muchos casos anteriores, confesiones de este tipo quedaban como herramientas mediáticas y no se traducían en juicios sólidos. Por su parte, la Fiscalía General de la República anunció que tomaría el control completo de la investigación. La FGR solicitaría formalmente la atracción del caso bajo la figura de delincuencia organizada, desaparición forzada y tortura. El M-47 sería trasladado a un penal de máxima seguridad. Mientras tanto, en Reynosa, la colonia donde vivían algunos de los músicos, comenzó a organizar vigilias, con velas, música grabada y mensajes de amor. Cientos de personas exigieron que sus nombres no fueran olvidados. Porque aunque fueron asesinados, sus voces seguían resonando. Y ahora, con cada palabra confesada por su asesino, el país entendía que no se trataba de una tragedia aislada, sino de un crimen con raíces profundas. La pregunta ya no era si fueron asesinados, sino quién dio la orden final, quién protegió a los culpables y cuántos sabían lo que iba a pasar. Y callaron. Martes 28 de mayo. Apenas se confirmaron los primeros detalles de la confesión del M-47, Omar García Arfuch aterrizó en Reynosa junto con un equipo federal de la SSPC. Su presencia no era simbólica, era una declaración de guerra. El Estado no iba a permitir que un crimen de esta magnitud quedara atrapado en la narrativa local. Con rostro serio, Arfuch encabezó una rueda de prensa frente a medios nacionales y corresponsales internacionales. Esto no es un ajuste de cuentas común, es un acto de terrorismo interno, afirmó. Reveló que durante semanas su equipo había rastreado las propiedades del M-47 gracias a intervenciones telefónicas y análisis de videovigilancia urbana. Y fue claro: quienes matan a músicos por cantar son un riesgo para toda la sociedad. Mientras hablaba, helicópteros sobrevolaban Reynosa. La ciudad estaba sitiada. Elementos de la Marina reforzaban los accesos y la Guardia Nacional había cerrado 3 salidas estratégicas. La razón: evitar fugas de posibles cómplices. Arfuch confirmó que al menos 6 órdenes de aprehensión ya habían sido emitidas contra otros miembros de la célula, incluidas 2 mujeres señaladas por participar en el transporte y ocultamiento de evidencia. Además, reveló un dato inquietante: una de las camionetas usadas por los sicarios estaba registrada a nombre de un funcionario municipal, aún activo. Esa línea, según declaró, estaba siendo investigada como posible complicidad institucional. La red que protegía a esta célula se extiende más allá del narco. Hay dinero, hay funcionarios y hay silencio comprado. El gobierno de Claudia Sheinbaum respaldó la operación. La presidenta ordenó apoyo directo de la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, para congelar cuentas asociadas a los implicados, incluyendo familiares cercanos del M-47. También se activó un protocolo especial de atención a víctimas para las familias de los músicos. Arfuch no solo actuaba como secretario de seguridad. Lo hacía como símbolo de una nueva etapa, una justicia sin concesiones para casos emblemáticos, donde antes solo reinaba la impunidad. No vamos a enterrar este crimen debajo de ningún escritorio. Vamos a seguir el rastro hasta el último peso, hasta la última llamada, sentenció. Durante la tarde, se supo que uno de los detenidos, Raúl N., intentó suicidarse en su celda. Fue trasladado al hospital bajo custodia,
pero su estado generó preocupación. Los investigadores temen que su testimonio sea clave para conocer la logística completa del crimen. El riesgo de que los responsables comiencen a ser silenciados desde dentro fue planteado por Arfuch de inmediato. Pidió aislamiento máximo para todos los detenidos y vigilancia directa de Marina. Mientras tanto, las familias de las víctimas fueron trasladadas a la Ciudad de México para entrevistas con peritos federales y entrega de pruebas de ADN. Arfuch prometió un informe público con todos los avances del caso antes del 5 de junio y dejó una frase que resuena en cada rincón del país. Esto no es un cierre, es el principio. Porque la justicia en México no empieza con una detención, empieza con la verdad. Las luces de la televisión nacional siguen encendidas. Los titulares gritan la captura del M-47 como una victoria histórica. Pero en las calles de Reynosa, en los pasillos de la Fiscalía Federal, en los hogares de las víctimas, la pregunta persiste: ¿es esto justicia o una maniobra para cerrar el caso antes de tiempo? La madre de Víctor, uno de los músicos asesinados, habló en una entrevista con medios locales. No basta con que detengan a uno. A mí no me sirve una confesión sin pruebas, sin ADN, sin decirme en dónde quedó mi hijo. Lo que están haciendo es meter la basura debajo del tapete. Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos intensificaron su presión. La Red por la Verdad en Tamaulipas acusó al gobierno estatal de fabricar culpables en casos anteriores para apaciguar a la opinión pública. Ahora temen que ocurra lo mismo. ¿Qué pasa si el M-47 dijo lo que le ordenaron decir?, cuestionó una vocera. La propia FGR enfrenta tensiones internas. Según reportes filtrados por la prensa, un grupo de peritos forenses se negó a firmar el acta de identificación de los restos, sin resultados concluyentes de ADN. El Laboratorio de Genética Molecular de la institución trabaja contrarreloj. Sin esos resultados, no hay certeza científica de que los cuerpos calcinados sean de los integrantes del grupo fugitivo. A pesar de la falta de pruebas plenas, el gobierno de Tamaulipas ha insistido en dar por cerrada la hipótesis. El gobernador Américo Villarreal celebró la captura del M-47 como una muestra de coordinación nacional sin precedentes. Pero las familias siguen sin ser notificadas oficialmente del resultado del peritaje. Omar García Arfuch, consciente del riesgo de un carpetazo. Marcaje. De un carpetazo político, decidió intervenir públicamente una vez más. En un mensaje nocturno transmitido desde Palacio Nacional, fue directo. No vamos a permitir que este caso se archive sin transparencia. Si hay más involucrados, irán cayendo. Si hay funcionarios que encubrieron, también. Y si hay dudas sobre la verdad, las vamos a resolver con ciencia, no con discursos. El mensaje fue interpretado como un desmarque claro del manejo estatal del caso. Arfuch solicitó acceso directo a los expedientes de la FGR y propuso la creación de un comité mixto con participación ciudadana y peritos independientes para supervisar cada etapa del proceso. Una medida sin precedentes para un crimen vinculado al narcotráfico. En paralelo, nuevas órdenes de captura comenzaron a circular. Se investiga la participación de un comandante estatal y de un empresario local ligado al lavado de dinero. La UIF ya rastrea movimientos de efectivo conectados con los eventos del 25 de mayo, cuando los músicos fueron secuestrados. En redes sociales, la sociedad se mantiene en vigilia. El caso del grupo fugitivo ha roto barreras. No son solo víctimas, son símbolo de todo lo que México no puede seguir permitiendo. Al cierre de esta edición, Arfuch regresó a la CDMX, pero dejó clara su consigna. Aquí no hay cortinas, hay luto. Y el luto exige justicia, no simulación. Y mientras el país observa, la promesa se sostiene como un eco entre los aplausos rotos de un escenario que nunca debió silenciarse con balas.